Estimado público, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta tercera sesión y esta tercera charla de Derecho Constitucional. Recuerden que las últimas dos sesiones referimos en esencia en la primera a esta obra que hizo Ferdinand Lasalle, propiamente qué es una constitución, para poder entender todos estos factores reales de poder de los que seguiremos hablando en las pláticas subsecuentes. Y en la segunda sesión justamente ya comenzamos a hablar de la soberanía y de algunos temas interesantes propios del derecho constitucional, porque necesitamos conocer todos estos temas para definir justamente a una constitución. Y estamos hablando entonces de derecho constitucional mexicano, justamente con un enfoque y con un matiz conforme el derecho comparado, porque es necesario, es justamente necesario hablar de otros órganos constitucionales referente a otros países para poder entender justamente el nuestro. Y en esta tercera charla de derecho constitucional justamente vamos a referir por fin cómo es que podemos definir una constitución. Para poder definir una constitución, dicen por ahí algunos juristas como Hans Kelsen, que no es necesario definirla, lo que va a ser necesario es describirla. Para poder definir a la Constitución necesitamos describirla. ¿De qué se trata la Constitución? Y justamente dice Hans Kelsen que podemos definir a la Constitución desde dos puntos de vista, desde el sentido formal, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Pero para ello necesitamos hablar antes que cualquier otra situación de la supremacía constitucional. Y justamente como un tema obligado en la materia o en la asignatura de introducción al estudio del derecho, vamos a hablar de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional está establecida en la propia Carta Magna en el artículo 133. El artículo 133 de la Constitución en esencia estaba redactada de una manera confusa, estaba redactada de una manera complicada, porque antes la propia Constitución decía que la ley suprema de la Unión en los Estados Unidos mexicanos será la propia Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen. De esta manera dejaba muchos lugares a dudas, dejaba muchas dudas esta redacción. ¿Por qué? Porque podíamos entender que justamente la Constitución, los tratados y las leyes, y en esencia la Constitución y los tratados, se encontraban dentro del mismo rango. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales de manera conjunta pudieran entenderse como la ley suprema de los Estados Unidos mexicanos, por lo menos en nuestro país, porque así lo establecía o lo establece la propia Carta Magna en el artículo 133 constitucional. Esto deja lugar a esas dudas, porque para empezar, ninguna ley, por lo menos en cuanto a soberanía interior se refiere, puede estar arriba de la propia Constitución. Es cierto que los tratados internacionales respecto de los que México forma parte, también son ley suprema y también son ley aplicable, son derecho positivo aplicable en nuestra nación. Sin embargo, no podemos ubicarlos arriba o dentro del mismo rango de la Constitución, porque eso sería prácticamente ir en contra de nuestras propias instituciones. Como ya hemos referido, los tratados internacionales establecen las relaciones justamente entre estados, pero de temas muy concretos. Podemos hablar de temas en materia de salud, de temas específicamente en materia penal, cuáles son los delitos que serán juzgados o que tendrán que ser juzgados en cortes internacionales, o bien tratándose propiamente de salud o de derechos humanos o de derechos fundamentales, de derechos esenciales. También los tratados internacionales nos van a dar ese parámetro para que sean aplicables justamente en México, si es que son aprobados por el Senado y forman parte de nuestro derecho aplicable en México. Si México forma parte y suscribe un tratado internacional con todo el procedimiento que esto conlleva, entonces por supuesto que va a poder ser aplicable ese tratado internacional. La propia Constitución ha tenido una serie de reformas en los últimos años, donde ya también se permite que los derechos fundamentales, que no nada más estén previstos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, pues pueden ser defendidos y pueden ser resguardados por la propia Constitución. Una cosa es que la Constitución pueda resguardar los derechos humanos que estén previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales, y otra cosa es que pongamos o establezcamos dentro del mismo rango jerárquico la Constitución y los tratados internacionales, porque un tratado internacional no nos limita ni nos establece ni nos cimienta propiamente el sistema jurídico nacional.
Entonces, como esta redacción tuvo muchas confusiones y se prestó muchas dudas, lo que se hizo en consecuencia fue que la Corte tuvo que intervenir, emitió una tesis de jurisprudencia para aclarar, en principio, que será la Constitución la que esté arriba de los tratados internacionales. Después de la Constitución, jerárquicamente podemos ubicar los tratados internacionales, pero nunca arriba o dentro del mismo rango. Y esto dio origen justamente a una reforma constitucional donde se indica finalmente ya en el 133 que la ley suprema de la nación en la República Mexicana será propiamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales y leyes que emanen, pero se le agregó una frase muy importante, que estén de acuerdo con la misma, no pueden contradecirla, deben de estar de acuerdo con la propia Constitución. Esto dejó un precedente importante porque se aclara de manera inminente que la Constitución siempre será la que tendrá que establecer el parámetro de las leyes, por lo menos que rijan dentro de nuestro país. Y de esta manera se puede establecer el principio de soberanía y el principio de supremacía de la Constitución. El principio de soberanía entendiéndolo desde el punto de vista de que ninguna ley ajena o ninguna ley de otro estado pudiera ser aplicable en nuestro país, en nuestro territorio. Y nosotros tenemos nuestras propias leyes, esas propias leyes van a ser emanadas de la Constitución, no pueden contradecir a la propia Carta Magna e incluso los propios tratados internacionales que suscriba México deben de estar de acuerdo con la propia Constitución, no la deben contradecir. De esta manera se supedita jerárquicamente la observancia de cualquier tratado internacional dentro de la República Mexicana. Y es así como se establece el principio de la supremacía constitucional. Eso quiere decir que ninguna ley, absolutamente ninguna, incluyendo los tratados internacionales, pueden estar encima de nuestra propia Constitución. Ese es el principio y en eso consiste justamente el principio de la supremacía constitucional. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos será la ley suprema en estos Estados Unidos mexicanos y eso es inminente. Entendiendo esto, podemos entender que la Constitución justamente está dotada de ese poder que le atribuyó el poder constituyente, que fue justamente de lo que hablamos en la sesión pasada. El poder constituyente que solamente hace las veces o funge o sirve para crear esta propia constitución donde reside el poder esencial de cualquier estado, justamente dota y descansa en este poder constituyente las facultades y el poder que le dio justamente o que le transfirió justamente el pueblo o la población en general. Si la propia población de manera unánime acordó conferir ese poder al poder constituyente, y en el poder constituyente es en donde va a emanar justamente esta facultad o este poder en conjunto que los seres humanos o que los gobernados le confirieron al propio poder constituyente. Lo lógico es que el propio poder constituyente sea quien dote a la Constitución como órgano supremo, como ley suprema en nuestro país, para justamente ser la ley suprema de la Unión. Y de esta manera, la Constitución como ley suprema, dotada de un poder absoluto por parte del poder constituyente y a su vez por parte de los gobernados, será quien confiera las facultades a los tres poderes en que se divide nuestro Estado mexicano. Me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Hablamos de la división de poderes porque, como ya se ha visto y ya se ha platicado en nuestras sesiones, esas ideas retomadas de algunos filósofos políticos como Montesquieu, que fue el primero en referir que esta división de poderes debe de ser adecuada justamente para que exista un equilibrio entre los mismos, es así como funciona nuestro propio sistema constitucional. De esta manera, y entendiendo justamente el principio de supremacía constitucional, podemos entender a la ley en sentido formal. Y a la ley me refiero a la Constitución. ¿Cómo podemos definir entonces a la Constitución en sentido formal y en sentido material? Justamente de esa manera. Entonces, podemos entender a la Constitución desde el punto de vista material como ese conjunto de normas que están previstos en la Constitución y cuyo objetivo primordial es garantizar la supremacía estricta de la Constitución. Entonces, desde el punto de vista material, dice Hans Kelsen que la Constitución va a ser un conjunto de normas, cuya finalidad principal va a ser atender, proteger y resguardar esa supremacía propia de la Constitución. Es por eso que nosotros
teníamos que definir este principio de supremacía constitucional antes de poder definir a la Constitución en sentido material. Y desde el punto de vista formal podemos entender a la Constitución como un documento solemne, un documento con una serie de revestimientos especiales que le otorga el propio poder constituyente. De esta manera, la Constitución desde el punto de vista formal va a ser ese documento solemne que prevé en la propia Carta Magna un conjunto de normas que requieren unos preceptos especiales o que requieren una serie de formalidades especiales para que la propia Constitución sea modificada, cuyo objetivo principal es justamente ese, evitar todas luces que se reforme la Constitución. Entonces, desde el punto de vista formal, aterrizando la idea, la Constitución va a ser un documento solemne y que este documento solemne además va a estar previsto una serie de ordenamientos o de preceptos legales que van a establecer requisitos especiales para modificar a la Constitución. Y de esta manera, el objetivo primordial de la Constitución desde el punto de vista formal es evitar a todas luces que se reforme la Constitución. Ya ha quedado claro que la Constitución es un documento solemne y que existen constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas, recordemos, que no pueden ser reformadas, y las constituciones flexibles son aquellas que sí pueden ser reformadas. Los primeros constitucionalistas pensaban que las constituciones deberían de ser rígidas, no deberían de admitir ningún tipo de reforma o modificación. Sin embargo, ya hemos platicado en múltiples ocasiones que no hay ninguna ley intocable, no hay ninguna ley que no necesite ser adecuada a las necesidades históricas contemporáneas del hombre, si es que quiere ser vigente. Y vigente significa ser aplicable en un momento histórico determinado, pero vigente también debemos de entender a la vigencia propiamente como un instrumento o como una ley necesaria para resolver un problema adecuado en una realidad histórica concreta. Si la Constitución, a través de las normas que prevé, no es suficiente, o las normas que se prevén en la Constitución no son suficientes para satisfacer las necesidades históricas en un momento dado de una población en un territorio bajo un gobierno determinado, entonces podrá ser un texto vigente, pero será inútil. En realidad, el fondo del asunto y las normas constitucionales serán obsoletas, porque de nada servirá entonces que se haya establecido ese régimen o ese parámetro desde el punto de vista constitucional. De cualquier manera, las constituciones simple y sencillamente establecen los parámetros fundamentales para que un poder, para que a través del poder que confiere la propia Constitución se regule o ordene o resguarde o descansen en esta misma Constitución las facultades esenciales o las directrices esenciales que todo Estado debe regir al momento de gobernar. De esta manera, la Constitución solamente va a establecer las leyes generales en las que se deben de basar los tres poderes, en las que se deben de basar los gobernantes, en las que se deben de basar las autoridades, y también se van a establecer los derechos o las prerrogativas básicas de los ciudadanos. Desde este punto de vista, como hay un problema doctrinal en torno a qué es la información, qué tipo de información debe de existir en una Constitución, se ha hecho un estudio doctrinal en la cual se divide la Constitución para su estudio desde el punto de vista académico en 5 rubros, 5 partes. Algunos constitucionalistas solamente trabajan la parte orgánica, la parte dogmática. Lo cierto es que esto puede ser impreciso, porque la Constitución es más compleja que simple y sencillamente establecer cuáles son los órganos de gobierno y sus funciones y cuáles son los derechos fundamentales de los gobernados o de los ciudadanos. Lo cierto es que vamos a trabajar cinco divisiones para efectos académicos de la propia Constitución. Por lo menos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos entender que la Constitución se va a dividir en una parte orgánica, en una parte dogmática, en una parte programática, en una parte sistemática y en una parte social. Cuando hablamos de la parte dogmática, naturalmente nos vamos a referir a ese cúmulo de derechos fundamentales a los que van a tener acceso todos los seres humanos por el simple hecho de estar en territorio nacional. Llámese nacionales, llámese extranjeros, aunque hayan ingresado de manera legítima o ilegítima al país, eso es totalmente independiente. Todos los seres humanos, por el simple hecho de permanecer o de encontrarse en territorio nacional, aunque estemos en una embajada mexicana, tendrán derecho a que se les respeten a su favor toda esa serie de derechos fundamentales que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, naturalmente, respecto de los cuales México se aparte. Hay garantías o derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica, en materia de libertad, en materia de igualdad, en materia de libertad de culto,
en materia de libertad de la información. También hablamos de garantías esenciales en materia penal, y son esos justamente los derechos fundamentales, que ya será materia de otro estudio, los que están previstos en la parte dogmática. Algunos constitucionalistas infieren que la parte dogmática está prevista en los artículos 1 a 29 de la Constitución, lo cual también es un grave error. ¿Por qué? Porque no toda la Constitución, no solamente los artículos 1 a 29, hablan específicamente de las garantías individuales. Los artículos 1 a 29 constitucionales no se ciñen específicamente a referir cuáles son las prerrogativas básicas de los ciudadanos, porque además ya también existen estas prerrogativas fundamentales en los propios tratados internacionales, y la propia Constitución en sí misma, de manera dispersa, regula justamente esta serie de prerrogativas o de derechos fundamentales a favor de los ciudadanos que se encuentran en territorio nacional. Tan es así que el propio 130 constitucional refiere a algunos temas en torno a la libertad de culto, no hasta del 1 al 29. Además, en un solo artículo de los previstos justamente en esta parte dogmática puede concluir una serie de subgarantías o subderechos fundamentales, como antes se llamaba, y cito justamente al maestro Burgoa, quien refería justamente que las garantías individuales, viene de la palabra warranty, que significa garantizar, de la palabra inglesa warranty, y garantizan justamente estos derechos naturales o fundamentales que cualquier persona puede tener y que deben ser observados de manera obligatoria en territorio nacional. De esta manera, pues justamente referiremos que la parte dogmática, por el momento, refiere a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en el territorio nacional. Por lo que se refiere a la parte orgánica, necesariamente debemos de referir las facultades que tienen estos órganos o estos tres poderes que rigen justamente a nuestro Estado. Y me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Si nosotros queremos saber cuáles son las facultades que tienen esos tres poderes, tenemos que atender justamente esta parte orgánica de la Constitución. Y la parte orgánica de la Constitución en sí mismo también puede ser considerado como una garantía en favor del gobernado. Nosotros, como gobernados, tenemos todo el derecho de saber cuáles son las facultades, qué sí puede hacer y qué no pueden hacer nuestras autoridades y nuestros tres poderes. Si no supiéramos cuáles son las facultades que pueden tener nuestros poderes, entonces como gobernador nos sentiríamos y nos encontraríamos en un estado de indefensión absoluto. Entonces, el hecho de saber también cómo es que nuestros tres poderes pudieran trabajar en un momento dado, eso significa implícitamente que se está resguardando a favor del gobernado una garantía para saber en ese sentido, desde el punto de vista de la legalidad, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en contra de los gobernados. Esto atiende, como hemos citado, al principio de legalidad. El principio de legalidad se puede aterrizar desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de los particulares y desde el punto de vista de las autoridades. Desde el punto de vista de los particulares, el principio de legalidad refiere que nosotros como particulares somos libres de ejecutar cualquier acto o de ejercitar plenamente nuestra libertad, siempre y cuando esa actuación del particular no esté en contra de la ley, de las buenas costumbres, es decir, que no contradiga ni a la propia Constitución ni a las leyes secundarias. Y para las autoridades es exactamente de manera inversa. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos que específicamente les permita hacer la ley. De esta manera, en nuestra parte orgánica, por ejemplo, en el artículo 94 constitucional, vamos a poder entender a partir del artículo 94 cuáles son las facultades del Poder Judicial, y si hablamos del Poder Legislativo vamos a poder hablar del artículo 73, si hablamos del Poder Ejecutivo vamos a poder hablar del artículo 89, y esos son temas íntimamente constitucionales. Ya hablaremos de las facultades de cada uno de los poderes porque es menester referirlos en esos temas constitucionales. Resumiendo entonces, la parte orgánica va a referirnos y nos va a explicar cuáles son las facultades que tienen esos tres poderes y que serán observables por parte de ellos mismos en la República Mexicana, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando hablamos de la parte social de la Constitución, nos estamos refiriendo justamente a aquellas prerrogativas que la Constitución refiere como derechos fundamentales a favor de los grupos sociales desfavorecidos. Me estoy refiriendo a los trabajadores, concretamente, me estoy refiriendo a este cúmulo de ejidatarios, de comuneros, de mineros, todas estas personas que históricamente han trabajado la tierra,
todas las disposiciones referentes al derecho agrario que están previstas en el artículo 27 constitucional, todas las disposiciones referentes a la materia laboral y en materia de seguridad social que están referidos en el artículo 123 constitucional, en sus diversos apartados. Justamente eso es lo que vamos a entender como esta parte social de la Constitución. Por otro lado, si nos referimos justamente a la parte programática de la Constitución, tenemos que hablar necesariamente de los artículos 25 y 26 constitucionales. Cuando el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, va a tomar el poder me refiero a, va a ser acreedor a ser este Presidente de la República, cuando el Poder Ejecutivo, concretamente el Presidente de la República, va a tomar el mando, antes de hacerlo, necesita explicarnos a nosotros como ciudadanos hacia dónde vamos, cuál es la política, cuáles son las estrategias, cuál es el plan que va a llevar a cabo para impulsarnos desde los puntos de vista importantes para el Estado o nación, desde el punto de vista energético, en materia de salud, en materia de economía, en materia de inversión extranjera, en materia de seguridad, en materia de ecológica, en materia del campo, todos aquellos rubros que se deben administrar como titular justamente de la Administración Pública Federal, todos aquellos ámbitos que debe de trabajar el Ejecutivo Federal para proyectarnos como Estado, nación, como país, para proyectarnos hacia un avance políticamente, como civilización, como mexicanos, tienen que estar establecidos formalmente en un documento de manera escrita, que se llama justamente el Plan Nacional de Desarrollo. Y este Plan Nacional de Desarrollo está justamente referido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, no puede simplemente llegar a ocupar el puesto sin referirnos a nosotros los mexicanos cuál va a ser su proyecto o cuál es su plan estratégico para que nosotros como gobernados podamos trascender como civilización o como país. Por eso es que la parte programática es tan importante en la Constitución. El artículo 25 establece que el Estado será justamente el que tendrá la rectoría en materia económica. Sin embargo, en materia de Plan Nacional de Desarrollo, justamente quien lo deberá de elaborar es el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, para apoyarse y trabajar a través de sus secretarías de Estado. Y a eso se refiere justamente la parte programática, a este artículo 26 de la Constitución, que infiere justamente el proyecto de nación que nos va a plantear el Ejecutivo para que nosotros nos podamos desarrollar como país. Y si hablamos de la parte sistemática de la Constitución, dicen algunos tratadistas justamente que la Constitución es un instrumento que no se debe de trabajar o no se debe de interpretar de manera aislada, se debe de interpretar desde el punto de vista conjunto, porque toda la Constitución es un cúmulo, un conjunto de muchos temas, como la división territorial, como la división en cuanto a nuestra población se refiere, cómo establecer los parámetros de nuestra identidad misma, que ya lo decían algunos pensadores como Ferdinand Lasalle, como el propio Jelinek, como el propio César Rabasa. Justamente hablamos de esta identidad que nosotros tenemos como país, como los Estados Unidos mexicanos, y desde el punto de vista sistemático debemos de interpretar a la propia Constitución en conjunto. Como les mencionaba hace un momento, no podemos aducir que la parte dogmática de manera tan tajante y taxativa simplemente se encuentra resguardada de los artículos 1 a 29 constitucional. Eso sería un error. Debemos interpretar en conjunto, de manera sistemática, justamente en qué partes de la Constitución podemos deducir que se encuentran implícitos estos derechos fundamentales. Eso es justamente la parte sistemática de la Constitución. Eso es lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, justamente concluyendo estas pláticas en torno a los poderes, en torno a la soberanía, debemos entender justamente que el poder constituyente tiene justamente esas facultades o ese poder porque se lo confirió en su momento, se lo dio, se lo confirió los propios gobernados, los propios hombres. Y una vez que el propio pueblo le confiere esa facultad o ese cúmulo de poder al poder constituyente, con ese poder lo único que debe hacer el poder constituyente es crear la Constitución. La Constitución entonces está dotada del poder que le otorgó, que le confirió el propio poder constituyente. Y entonces el propio poder constituyente, como habíamos mencionado en sesiones anteriores, la única función que va a tener en este momento es
elaborar el texto constitucional y desaparecer de escena, desaparecer de la vida jurídica, para que la Constitución sea entonces la que resguarde, la que tutele este poder máximo que fue conferido en su momento por los gobernados a favor del poder constituyente. El poder constituyente no puede gobernar. ¿Por qué? Porque la Constitución ahora es la que está dotada de ese poder supremo que fue conferido en principio de la población al poder constituyente y después del poder constituyente a la Constitución. De esta manera, nada puede estar arriba de la propia Constitución o de este poder constitucional que refiere la Carta Magna o la ley máxima en el país. Y de esta manera, como habíamos referido, ni los propios gobernados, ni los propios órganos de gobierno, ni los propios poderes de la Unión no pueden estar arriba de la Constitución misma. De ninguna manera ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial deben de estar arriba de la propia Constitución. De esta manera podemos entender a la soberanía prevista en nuestra Constitución. Así es, la soberanía también está prevista en nuestra propia Constitución en el artículo 39 constitucional, que refiere justamente que esta soberanía va a ser conferida a favor de los propios gobernados. Los gobernados van a ser quienes sean, el pueblo va a ser justamente quienes sean, o quien sea propiamente dicho titular de esta soberanía. Y en cuanto a nuestra forma de gobierno, justamente que es soberana, porque tenemos esa facultad para autodeterminarnos por nuestras propias leyes, porque además no podemos permitir que ningún otro poder externo irrumpa, confiera o destruya ese poder supremo que fue conferido a las instituciones a través de la propia Constitución. Eso es soberanía, por eso entendemos que el pueblo será quien tome las decisiones a través de ese poder soberano. Por eso, como el pueblo tiene esta facultad justamente de decidir, será en la población propiamente quien recaiga esta soberanía. Y hablando de nuestra forma de gobierno, que además es un tema que se refería en algunas sesiones de teoría general del Estado, pues podemos entender justamente que nuestra forma de gobierno es republicana en principio. Como decían los clásicos, la república es la cosa de todas, es la cosa de todos. La palabra república viene del latín res, rey, que significa cosa pública, la cosa de todos, la cosa de todos. Eso significa pública de todos, que pertenece a todos, la cosa que pertenece a todos. Vamos a hacer una república democrática, representativa. Y democrática, me refiero a democrática porque ejercemos la democracia de manera indirecta. Como hemos referido, todos los gobernados no pueden gobernar al mismo tiempo, eso sería un caos. Los gobernados justamente van a transmitir esta voluntad a través de sus representantes. Los gobernados, hablando democráticamente, los gobernados, toda la población en general, van a elegir a sus propios representantes en el propio Congreso, en la Cámara de Diputados concretamente, para que estos gobernados sean representados a través de los diputados y entonces la voluntad del pueblo a través de los diputados recaiga justamente en las leyes que emane o que ejecuten un proceso opositivo al Congreso. Ahí es donde descansa propiamente la democracia o el gobierno del pueblo, justamente en el Congreso, como bien decían algunos autores como Montesquieu. Y además de ser una república representativa, somos democráticos, somos federalistas. Además estamos conformados por una federación compuesta de estados. Todos esos estados pertenecen a una sola federación, a los Estados Unidos mexicanos, y además también hay una Ciudad de México que forma parte de esta federación. También somos una república laica. Esto atiende justamente al principio de separación separación de principios entre la Iglesia y el Estado, que desde las épocas de don Benito Juárez García ya ocurría justamente con las leyes de desamortización eclesiástica. Entonces, somos una república laica, quiere decir que nuestro Estado tiene total y absoluta independencia a la Iglesia o a los poderes eclesiásticos. Esto es un principio que se creó desde los primeros momentos en que cobramos nuestra independencia. Entonces, somos una república, somos democráticos, podemos elegir a nuestros representantes. Además, estamos compuestos en una federación con varios estados. Tenemos justamente ahora 32 estados. Y además, tenemos una Ciudad de México donde residen los poderes de la Unión. Pero además, si estamos refiriendo, ya para concluir estos temas justamente de
la parte formal de la Constitución o qué es una Constitución de manera formal. Si nosotros referimos a la Constitución desde el punto de vista formal o podemos definir a la Constitución desde el punto de vista formal justamente como este poder, como este documento solemne que está previsto de leyes en esta Constitución misma, que establecen requerimientos justamente especiales para que la Constitución sea modificada, lo lógico es que desde el punto de vista formal tengamos que prever o hagamos, se establezca, a la medida de lo posible, se establezcan los candados suficientes y llevemos a cabo las acciones necesarias para que la Constitución misma sea modificada en la medida de lo posible, en lo mínimo, que desde el punto de vista formal la Constitución sea modificada en lo mínimo desde el punto de vista formal. Entonces, en la medida de lo posible, la Constitución no debe de ser reformada, debe de ser prácticamente intocable. Y si va a ser reformada, que sea en la menor medida de lo posible. Entonces, aquí nos surge otra pregunta: ¿la Constitución puede ser reformada o no? En el caso de los Estados Unidos mexicanos, por supuesto que nuestra Carta Magna puede ser reformada. Y aquí justamente platicamos de los requisitos para reformar nuestro texto constitucional. Y vamos a abocarnos al artículo 135 de la Constitución. Allí es donde se encuentra a todas luces de manera muy clara establecido que nuestra Constitución sí es flexible, porque nuestra Constitución sí permite ser reformada. Esto es, la propia Constitución, el propio constituyente, el propio poder constituyente, y no el constituido, el propio poder constituyente, el momento de redactar la Constitución, también tuvo esto en mente, también tuvo que haber previsto, y sí lo previó en la medida de lo posible, que conforme pasa el tiempo las necesidades de los hombres pueden ir cambiando momento a momento. Si bien es cierto que le dio un tinte de rigidez a la Constitución para que sea reformada en la menor medida de lo posible, también dejó la puerta abierta para que pueda ser cambiada si se necesita en algún momento dado ser modificada de acuerdo a las necesidades históricas que acontezcan en nuestro México. ¿Y cuáles son los requisitos para que se reforme entonces nuestra Constitución? Tampoco puede ser tan sencillo. Dice el 135 que para reformar la Carta Magna se requiere la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso, pero además se necesita la aprobación de los congresos de los estados y de la Ciudad de México. Entonces no es tan fácil reformar nuestra propia Carta Magna. No se deposita todas las facultades específicamente en el Poder Legislativo para que la Constitución sea reformada, porque eso sería representaría un verdadero peligro para nuestra soberanía interior. Es importante que nosotros a nivel interior, hablando en términos de soberanía interior, respetemos las disposiciones previstas en la Carta Magna, porque si nosotros establecimos la supremacía de nuestra propia Constitución dentro de nuestro país, quiere decir que desde el punto de vista de la soberanía, nosotros estamos ejerciendo internamente nuestra soberanía de manera adecuada. Eso es lo que podemos entender como soberanía interna. Cómo respetamos, cómo resguardamos esa supremacía constitucional dentro de nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos. Y si hablamos de soberanía exterior, justamente nos vamos a referir a cómo es que nos sustentamos como país, cómo nos sustentamos como los Estados Unidos mexicanos frente a otros estados, frente a otros países, siempre respetando, claro está, la soberanía de los otros estados, para que ellos a su vez respeten nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestra supremacía constitucional, y que de esta manera podamos evitar cualquier tipo de cuestión bélica o de guerra. Y algunos se preguntarán, que también lo han referido en algunas sesiones, respecto a la suspensión de las garantías individuales. Esto lo platicaremos más adelante. La suspensión de las garantías individuales o de los derechos fundamentales será en sí misma una prerrogativa o puede ser considerado como un derecho fundamental a favor del hombre y del ciudadano. El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé justamente que se suspendan en casos de inminente urgencia dentro del territorio nacional las garantías individuales y las prerrogativas fundamentales de los ciudadanos, pero solamente en aquellos casos en que esté de manera temporal, esté en juego justamente la existencia misma del Estado. ¿Qué es más importante entonces? ¿Que el Estado subsista o respetar las garantías individuales o de los derechos fundamentales de una sola persona? Sin lugar a dudas, respetar justamente y defender la nación,
defender nuestra soberanía, ahora que estamos hablando de soberanía, tiene la prioridad, porque si no tenemos un Estado, si México desaparece, si nuestro país desaparece, nuestra Constitución prácticamente quedaría sin efectos y la Constitución no podría seguir operando ni podría seguir siendo vigente y dejaría de ser absolutamente la ley suprema, y en consecuencia nunca más habría ningún otro derecho fundamental que proteger a través de la Carta Magna. Pasaríamos a ser parte tal vez de otro Estado, tal vez de otro gobierno, estaremos bajo el mandato de otra provincia, no lo sabemos. Lo cierto es que es más importante la subsistencia misma del Estado que justamente respetar en un momento dado la voluntad de uno o de pocos. Y no estoy diciendo que no sea delicado, que no tenga la prioridad resguardar los derechos fundamentales, por supuesto que la tiene, pero en un caso de inminente urgencia, en un caso de guerra, por ejemplo, es más importante resguardar y poder mantener al Estado de pie y asegurar que el Estado mismo mexicano siga subsistiendo a mantener en algún momento dado o resguardar los derechos fundamentales de algunas personas, que es la prioridad cuando las cosas se encuentran en santa paz, pero si México se encuentra en peligro es posible suspender esas garantías individuales. Y aquí en México sí ha ocurrido eso, justamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando ejercía funciones el presidente de aquel entonces, Manuel Ávila Camacho, México siempre ha optado por mantenerse en un punto neutral, o por lo menos en la medida de lo posible así ha sido, de manera general, tal y como dice la famosa doctrina Monroe, México trata de mantenerse de manera imparcial, no le gusta meterse y siempre tiene esa política, no nos vamos a meter en conflictos cuando los demás estados estén en guerra. Sin embargo, hubo por ahí ciertos incidentes por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron derrocados algunos buques mexicanos. Uno, bueno, dos, ya está de pensarse, pero no fueron dos ni tres. Dicen por ahí los historiadores que fueron 8, tal vez pudieron haber sido más, que fueron 8 los buques mexicanos los que fueron justamente atacados por el gobierno alemán. Pues ya no podía hacer nada absolutamente México. México tuvo que entrar en un momento dado justamente a resguardar esta política nacional, a protegerse como Estado, y ha sido la única ocasión en la que históricamente hablando se han suspendido naturalmente de manera provisional las prerrogativas o los derechos fundamentales en México. Se han suspendido esas garantías individuales. Bueno, se darán cuenta entonces que el tema de la soberanía tiene todo el matiz constitucional. La soberanía y nuestra forma de gobierno, lo hemos mencionado, previstos en los artículos 39 y 40 constitucionales, justamente nos da el parámetro para definir a la Constitución. Recuerden entonces, resumiendo esta historia, que la Constitución, antes que definirla tenemos que escribirla. La podemos definir o describir desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, lo que vamos a hacer es entender a la Constitución como ese conjunto de leyes previstas en la Carta Magna, que justamente sirven para proteger y evitar justamente que se rompa esta soberanía nacional. Y desde el punto de vista formal, vamos a entender a la Constitución como un documento solemne que también confiere una serie de prerrogativas previstas en la Constitución misma para evitar que en la medida de lo posible sea reformada nuestra Carta Magna, o si se hace, sea reformada mediante preceptos específicamente diseñados, tal y como lo prevé el artículo 135 constitucional. Y también podemos deducir de esta sesión que la Constitución, para su estudio, se puede dividir en 5 partes: en la parte dogmática, en la parte orgánica, sistemática, programática y social. En la próxima sesión justamente vamos a ver algunas facultades y cómo es que el poder constituyente puede llegar o ejercer algún tipo de movimientos revolucionarios, cómo es que se pueden hacer las revoluciones desde el punto de vista violento o no violento. La revolución es un cambio, justamente lo vamos a analizar en la próxima sesión, cómo se puede hacer este cambio, si con violencia o sin violencia, y justamente vamos a referir también vamos a concluir todos estos temas del poder constituyente, del poder constituido, para entrar de lleno a algunas facultades o poderes de los 3 poderes que nos rigen: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Atendiendo justamente a nuestra forma de gobierno, nosotros nos estamos divididos en 3 poderes, y eso no quiere decir que a nivel constitucional otros órganos u otras instituciones que crea la Constitución misma tengan facultades específicas.
Hay también ciertos órganos que les da vida, o ciertas instituciones que les da vida a la propia Constitución. Estos órganos o estas instituciones que no dependen de ningún poder o de que no dependen de ninguna forma de gobierno, que les da vida a la propia Constitución, se les conoce como organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como el INEGI, como la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Tribunal Agrario, como el Tribunal Electoral. Hay una serie entonces de instituciones que son creadas por la propia Constitución, y esas instituciones que son creadas se les conoce como organismos constitucionales autónomos, y naturalmente las facultades de estos órganos estarán previstas en la propia Carta Magna. Esto del Plan Nacional de Desarrollo en la parte programática de la Constitución también vale la pena estudiarlo, porque así ha sido reformada nuestra Carta Magna con esos últimos movimientos que se han suscitado en el último gobierno. Podemos hablar de algunas instituciones que se dedican justamente a hacer una serie de estadísticas a nivel político. Podemos hablar de algunos instrumentos de consulta popular para establecer, para conocer de manera mediática cuáles son las necesidades que opina el elemento población del Estado. Y bueno, todo esto es lo que estudiamos a la luz de estas 5 partes constitucionales que infiere o que concluye nuestra Constitución desde el punto de vista doctrinal. Yo les agradezco su atención muchísimo. En la siguiente sesión estaremos terminando esta parte general o esta parte introductoria de pláticas de derecho constitucional para entrar justamente a las facultades de nuestros 3 poderes. Les agradezco mucho y como siempre agradezco que me dejen sus dudas en los canales que ya son conocidos por ustedes. He tratado de contestar todas las dudas que me indican justamente en el canal, y síganlo haciendo. Si a alguien no le he contestado, que hasta el momento entiendo que he contestado todas las dudas, pero si alguien he omitido contestarle, por favor refiéramelo, que creo que no es así, y es muy importante para mí que todos ustedes pues tengan resueltas sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la siguiente plática de Derecho Constitucional.